tenés que ser sostenible, sustentable, generar impacto, ser diverso, inclusivo. Y también ahora tenés que ser accesible. Si sos una empresa, presta atención a lo que ya no es futuro, sino una realidad. ¿Por qué cada vez más organizaciones empiezan a involucrarse en accesibilizar sus procesos, productos y servicios? ¿Puedo vender más por eso? Vamos a aprender más de comunicación, productos y empresas accesibles en este episodio de Hola, somos Bupa. Y para hablar de los desafíos que presenta la accesibilidad, hoy tenemos a Trama Red, representados por Analía Jovan, que es cofundadora de esta consultora en comunicación inclusiva y accesible. Bienvenida. Hola, Víctor, gracias. Sí, Trama Red es trabajo en red y asesoramiento para mejorar la accesibilidad. Somos una consultora, como bien dijiste, de comunicación inclusiva y accesible. Hace más de 14 años que venimos trabajando en la temática de la accesibilidad con distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas, y creemos que nuestro fin o nuestro propósito es reducir la brecha de desigualdad, principalmente con las personas con discapacidad, con la posibilidad de cambiar también la mirada de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de accesibilidad, que es el tema que nos compete, ¿de qué estamos hablando y por qué crees que es importante para las empresas tenerlo en la agenda? Bien. Podríamos decir que la definición de la accesibilidad es tener medidas pertinentes para que todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, puedan acceder a distintos consumos, al acceso de bienes, al acceso a información, a los espacios públicos. Y creemos que es importante hablar de accesibilidad y que es importante para las empresas porque accesibilizar tus servicios, accesibilizar los bienes, los espacios, le va a permitir también a las empresas poder ampliar el público consumidor. A veces no se piensa a las personas con discapacidad como posibles consumidoras o posible público, en verdad. Entonces, interesante es cuando empezamos a accesibilizar nuestros propios servicios para poder llegar a aquellas personas que no lo consumen. ¿Cómo se puede vincular a aspectos que tienen que ver con ya datos más duros? Es decir, a nivel rentabilidad, ¿me va a hacer ganar más guita? ¿Ser más accesible? Sé que es difícil la pregunta, sí. Pero ¿cómo lo podemos pensar? O sea, cuando ustedes tienen que encarar a una empresa que lo llama para hacer una consultoría o implementar algo, ¿está de trasfondo esa pregunta o sienten que ya lo evaluaron ellos? ¿Los tienen que convencer todavía de que esto puede hacerlo rentable? ¿Es una dificultad a la hora de implementar estos procesos? Sí, sigue siendo una dificultad. O sea, lo ven como un costo totalmente y no como una inversión para poder generar más revenue. Sí, tal cual. Y creo que todavía estamos en una instancia en la que hay que seguir militando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Seguir difundiendo la importancia de la accesibilidad, de los formatos accesibles, de lo que es la comunicación inclusiva, para seguir instalando esta idea de la discapacidad y la diversidad. Creo que todavía hay una instancia en la que no se hace ese clic, que se entienda que poder ser accesible es una transformación también cultural para la empresa. ¿Cuánto afecta o crees que, ni siquiera que afecta, que ayuda las ODS que se establecieron para 2030 en la implementación más rápida de este tipo de cuestiones? No, claramente acompaña, principalmente las empresas extranjeras que tienen más una modalidad en la que tienen que seguir y cumplir ciertos objetivos y no tanto para las empresas más locales. Pero sí es interesante distinguir entre las empresas que lo hacen genuinamente de las que tienen que seguir ciertos mandatos o ciertas órdenes que vienen de afuera, principalmente las empresas globales. Cuando la práctica es genuina y se ven distintas acciones, sea una charla, un taller de sensibilización, ahí creo que la empresa termina de entender la importancia de la inclusión. Y la inclusión en el concepto de diversidad. También es importante entender concretamente para muchos las cuestiones que tienen que ver con accesibilidad quedan en el ámbito de las ideas y me gustaría ver, ¿no? Que charlemos ejemplos de materializaciones concretas de cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, a empresas con las que hayan trabajado ustedes, ¿qué ejemplos podría citar de cuestiones de mejoras concretas para ellos dentro de la organización? Por esto es importante que aclaremos. No tiene que ver solo con cuestiones dentro de la organización, sino, hoy no puedo decir la palabra organización. Dentro de la organización,
o para afuera a nivel comunicación. Bien. ¿Qué cosas concretas podías citar? Bien. Tenemos distintos ejemplos que me parece que están buenos. Trabajamos con una empresa de entretenimiento que hace poco estuvimos acompañándolos en todo lo que fue el proceso de accesibilidad de los shows. Entonces ahí, si uno se posiciona desde el lugar de la empresa, lo que decía antes, pensar en las personas con discapacidad como público consumidor. Si vos ofertás en tu agenda un evento, un show, que además cuenta con formatos accesibles, y cabe la aclaración, yo doy por sentado el formato accesible, pero yo no sé si todos saben lo que es un formato accesible. Un formato accesible de comunicación es intérprete en lengua de señas, contar con braille, comunicación con pictogramas, por ejemplo. Esos son algunos de los formatos de comunicación accesible. ¿Qué pasa si pensamos, por ejemplo, un show que cuente con intérprete en lengua de señas? ¿Qué pasa si contamos con la audiodescripción para personas ciegas? Vos ahí amplías la posibilidad de que tu público crezca y ese público se vuelve consumidor, y como empresa, que era tu pregunta anterior, la empresa también gana, pero no gana solamente en términos de dinero, gana en términos de reputación, gana en términos de generar un impacto social real. Ese podría ser un ejemplo. También trabajamos con empresas en las que accesibilizamos las páginas web, y ahí también está bueno porque la posibilidad de que la página web sea accesible brinda a que, te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando compramos una entrada de un teatro o de un cine, al cine, queremos sacar la butaca. ¿Cuántas veces vemos que las butacas están llenas o no llenas porque están pintadas? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Cuando las empresas entienden que su modo de comunicación es accesible, eso se transforma también. ¿Cuántas personas quedan afuera por no saber si la butaca está o no está ocupada? Digamos, hacer accesible eso ya permite prácticas que cambian y generan esos impactos. Hay un caso concreto que fue el de la aerolínea Vueling en España, que fue multada por 90.000 euros y, lo más grave, la imposibilidad de acceder a procedimientos de ayuda o de consecución de ayudas por parte del Estado por tener falencias en la accesibilidad del sitio web. O sea, hay aplicaciones concretas y que exceden a lo teórico. Porque uno cuando, como vuelvo sobre lo que dije antes, cree que todo esto se materializa en charlas, en capacitaciones y que no hay ejecuciones. Y acá empezamos a descubrir que no solo el mercado lo pide, sino que ya empezamos a ver cosas concretas, como una empresa de entretenimiento que realiza espectáculos accesibles, una aerolínea que es multada por no ser accesible, que hay sellos de accesibilidad para web, y hay una construcción mucho más amplia que lo que pasaba no hace 10, sino hace 2 años. Entonces hay un crecimiento respecto de eso. Pero así como sucede eso, también podemos encontrarnos con algo que a ustedes les puede molestar o hacer ruido. Y a nosotros también, en definitiva, la sociedad ya también se dio cuenta de esto, que son los famosos washings. Esto de lavado superficial, donde sea por género, cualquier tipo de diversidad, inclusión o accesibilidad incluso, se toman algunas medidas que son simplemente para poder hacer ese lavado de cara, pero después no hay una profundidad en la toma de decisiones. ¿Qué opinas de estos intentos? Y la gran pregunta que creo que ya se lo hice a varios invitados es mejor que exista eso antes que nada o no? Ok. Ningún washing es bueno, pero que haya un intento está bien. Antes preguntaste cómo nos sentíamos frente a eso. Es muy compleja la temática de discapacidad, porque tampoco está bueno sacar la foto o visibilizar al pibe o a la piba con discapacidad y decir, hicimos una buena acción. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y un montón de empresas hacen uso de esa fecha, de esa efeméride, para sacarse una foto, para decir, somos re diversos e inclusivos, y queda ahí. Como decir, no, lo interesante de pasar, y que no sea solamente un washing, es poder llevar en acción, sostener ese proyecto, que ese cambio sea real. Eso lo vemos, pero también creemos que está bueno cuando las empresas se acercan y nos dicen queremos empezar con algo. Ya que nos digan queremos empezar con algo es porque pusieron la discapacidad en agenda. Entonces aquellos departamentos que se dedican a la diversidad, a la equidad e inclusión y empiezan a pensar a la discapacidad como algo para incluir, por lo menos en lo que nos compete a nosotras, que son las estrategias de comunicación, está buenísimo. Pero siempre hay empresas que van a caer en el error y a veces nos consultan tarde. Es algo re importante remarcar que cualquier estrategia que se lleve a cabo con personas con discapacidad, al menos trabajar con expertos y validarlo con personas con discapacidad. Hace un tiempito, si me dejaste cuento un ejemplo que nos fastidió bastante. No depende de mí, yo no soy el dueño de esto.
¿Podemos? Sí, listo, Bien. podemos. Voy a contar un ejemplo de marcas que va a gustar sin nombrar la marca. Hace un tiempito atrás, una empresa muy conocida sacó un desodorante para personas ciegas. A nosotros nos recontra fastidió no solamente cómo hizo la estrategia comunicacional, sino que después terminamos hablando con la empresa después de que lanzaron el spot. Entonces, ya ahí se llega tarde. ¿Cuál era el problema de esa publicidad? Que fue muy conocida por todos. El cómo fue pensada la persona con discapacidad. Es un desodorante para una persona ciega. ¿Qué? ¿Acaso la persona ciega antes no usaba desodorante? Gracias a que existe este desodorante que está escrito en braille, puede estar más, no sé, más limpia, más higienizada. Bueno, eso ya de por sí es una ridiculez. Pero la cuestión acá es segregar. Es un producto especial para esa persona. No, si nosotros buscamos la inclusión, las estrategias de accesibilizar nuestros servicios, tiene que ser algo para todos, pensados de un diseño que sea universal. Cuando hablamos de los fundamentos del diseño universal, tiene que ver con esto, un producto que sea para todos y para todas. No segregar, tengo un producto y no el otro. Ahí se te cae la estrategia. Esa publicidad fue muy mal vista por el colectivo y a la empresa le generó pérdidas. Entonces, qué interesante, si vos vas a hacer un producto o una campaña publicitaria que va a ser washing, aún siendo washing, asesorate. Habla con expertos en la temática y siempre valida con personas con discapacidad, para no errarla. Y qué importante también que es la innovación en todo esto. Digo, son conceptos que van muy de la mano. O sea, empezar a pensar, yo lo veo como espectador, porque yo no soy especialista en esto, pero veo que siempre se hacen las mismas cosas. Entonces, la importancia de innovar en comunicación o estratégicamente en esto me parece fundamental. Sí. Gracias. Eso era... Bien. No, era para que me digas que sí. Sí, simplemente. Perfecto, Víctor. ¿Viste? Lo dije re bien. A modo de conclusión, ¿qué te gustaría? Quiero dejar de ser cursi en estas preguntas del final. No es, Okay. pero ¿qué te gustaría plantear de cara a las empresas que hoy todavía no se... o qué le dirías a las empresas que no se animaron a trabajar en esto, en innovar en accesibilidad? ¿Cuál es el primer paso? Primer paso es sensibilizar, seguro, porque es necesario conocer la discapacidad y entenderla desde el modelo social de discapacidad. ¿Qué significa esto? Que no pensar que la discapacidad es una enfermedad o que las personas que tienen discapacidad la padecen. O sea, desterrar esas ideas y pensar que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos como cualquier otra persona que tiene que tener garantizado el acceso a la información, el acceso al consumo, a poder transitar los mismos espacios que nosotros, a disfrutar y a gozar en igual de condiciones. Pero para hacer todo eso o para poder romper con los estereotipos que tenemos, porque también hay falsas ideas y estereotipos muy arraigadas a la discapacidad, tenemos que partir de la sensibilización y pensar realmente prácticas genuinas. Y en prácticas genuinas es lo que venía diciendo, vamos a pensar a las personas con discapacidad como consumidores, usuarios de lo que nosotros vendamos, o también empezar a incorporar en nuestros equipos a personas con discapacidad. Creo que el cambio como real y como lo más utópico es lograr que las personas con discapacidad también estén en el lugar de toma de decisiones. Esa sería como la gran esperanza y poder llegar a ese punto. Pero mi mensaje sería, por lo menos arrancar, plantar la semillita a la idea de que se puede, que no es costoso. A veces uno piensa que pensar estrategias de accesibilidad es caro. En términos comunicacionales, en términos de diseño, no va a quedar bien. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotras, ay, bueno, pero si accesibilizamos una página web no va a quedar bien? Sí, puede ser súper estética. Es más, cuanto más minimalista es, más estética es también. Digamos, empezar a pensar esas estrategias y no desde las barreras. Justo hoy leí una frase que decía, empezar a diseñar no pensando en cómo eliminar barreras, sino en pensar a diseñar sin barreras. Creo que ese es el mensaje. Muchas gracias. De nada. Gracias por la invitación. Con nosotros está Andy Baulet. ¿Te puedo decir Andy o Andrés? Sí, no, Andy está bien. Andrés menos solemne, ¿no? Sí, no, Andrés es de mi viejo enojado y nadie más. Digamos. Perfecto. Sí. Andy es encargado de accesibilidad de eventos en vivo para la TAM en Disney y también es productor artístico de eventos. De teatro, sí. ¿Y de eventos no? Si te pido un 15. También. Sí. Bueno, está bien entonces. Si no sé, un 15 sí te lo agarro, pero sí, eventos en general sí. Depende del 15 de quién. Si era de More Real en su momento, ¿lo agarrabas? Sí, lo agarro. Perfecto. Yo quiero que hablemos de algunas cosas respecto de lo que es accesibilidad, más allá de los conceptos teóricos que hemos hablado. Primero, entender a una empresa como Disney o cualquier empresa que produzca
eventos de esa magnitud, ¿cómo la puede beneficiar? Digamos, ¿cómo le puede servir para ganar guita esto? No quiero volverme macabro, digamos, no quiero lucrar con esto, no me refiero a eso, sino cómo realmente puede impactar a nivel rentabilidad, digamos. Lo que sucede con estas decisiones para mí es que arranca distinta la ecuación. Arranca primero tenemos un público que es fanático de nuestros productos, de nuestras series, de nuestras películas y no puede venir a un evento en vivo. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir a ese público? Eso después, obviamente, va encadenado que hay un público que está interesado y que tiene la posibilidad de pagar un ticket y que de repente antes no podía, entonces de repente le das la posibilidad de que venga a ver un show y encima generas una parte de un negocio que no existía. Yo creo que la accesibilidad a eso a futuro, todavía estamos como globalmente, como todas las empresas, en un proceso todavía de que hay gran parte de esta parte de accesibilizar que tiene que ver con la responsabilidad social y no tanto con el negocio, pero siento que esto cada vez más va a ir virando más hacia el negocio porque es verdad que hay un público que nunca fue invitado. Entonces, cuando empiezan a entender que pueden ser invitados, que van y de repente prueban una experiencia en cualquier marca, no solo Sí, Disney, obvio. en cualquier evento, y que saben que pueden ir y que hay un espacio extendido para poder relajar o que tienen el kit sensorial si lo necesitan, o saben que hay códigos QR con audiodescripción si lo requieran, empiezan a sentir ganas de empezar a involucrarse y ocupar esos espacios que no habían ocupado hasta ese momento. Entonces eso tal vez es un poco a largo plazo, pero sí es verdad que es un público que en muchos casos tiene la posibilidad de poder ir a ver un show y que no va por temas relativos a su discapacidad principalmente. Entonces me parece que eso es de a poco. En principio tiene que ver un poco más con la parte de responsabilidad social, pero es verdad que a largo plazo esto es un negocio y cualquier unidad de negocio va a querer ganar más dinero, vender más tickets. Sí, es el mismo ejemplo de la propuesta para celíacos, que el celíaco no va solo, sino que va acompañado de quienes no son y lleva público que de otra forma no hubiese ido. Totalmente. Igual es verdad que lo que nos tracciona para mí es la necesidad de involucrar y de incluir y de ocupar espacios que no se hayan ocupado. Más allá del negocio, creo que Bien. por lo menos a mí, ¿no? Uh-huh. A nivel personal, viene gente a nuestros shows que nunca en su vida fue al teatro. Gente de mi edad, capaz, que nunca en su vida pisó un teatro porque nunca se sintieron seguros o seguras a la hora de ir al teatro. Entonces ya eso, que vengan padres, madres, vengan familiares a la salida del teatro y te digan con los ojos llorosos, che, la primera vez que salimos con nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, lo que sea, es muy, muy flashero, muy trascendental, me parece importante. Me parece increíble y me gustaría que nos adentremos un poco más en el caso concreto de la caja mágica, que es un poco de lo que venías, lo que estás diciendo tiene que ver con eso, pero quizás para el público que nos está escuchando es conocer un poco de qué se trata esto último que hizo Disney. Obvio. Disney tiene como parte de las políticas de la compañía la accesibilidad para accesibilizar los eventos en vivo. Eso lo venimos ya llevando a cabo hace más de 2 años. Empezamos primero con Disney Junior, que hicimos en el Gran Rex. Hicimos exhibiciones en Chile, hicimos eventos en Brasil, hicimos Aladdin en México. Siempre un poco sumando la parte de la accesibilidad a un evento, a un show que ya sucedía, ¿no? Y por primera vez vimos con la Caja Mágica, fue un proyecto, para quienes no lo conocen, fue una obra que terminó hace algunos días, a fin de marzo, en el Teatro Ópera, que era la primera vez que el equipo nuestro con el que trabajamos en Broadway producía algo fuera de Broadway de Londres desde cero. Wow. O sea, vimos todo el proceso creativo en Argentina, con equipo argentino, casi todo el equipo creativo argentino. Y entonces sentimos con el equipo que era la primera vez que podíamos tener un proyecto de cero para poder pensar la accesibilidad en términos de lo más universal posible, ¿no? Entonces dijimos, bueno, desde el día 1 hablamos con el equipo de Estados Unidos y dijimos, este proyecto nos imaginamos que tenga una función distendida, como ya venimos teniendo en todos los shows que hacemos en el Colón, pero este show permitía la posibilidad de ir un paso más allá. Hicimos una función con lengua de señas y una función con audiodescripción, que obviamente para públicos con discapacidad visual y auditiva, y fue la primera vez que hacemos, que creo que en la industria, sobre todo en las comedias musicales, nunca se había hecho,
Distendidas se había hecho, había arrancado Shrek, The Stage Company, que es una productora, había arrancado con Shrek, y varias de las obras que tienen dentro de Stage Company ya habían arrancado a hacer funciones distendidas, pero nunca se había hecho una función solo de lengua de señas, solo con audiodescripción, y fue una experiencia muy espectacular, o sea, Sí, tuve la suerte de verla, es increíble. Muy reveladora en muchas aristas, por el elenco, por el equipo creativo, inclusive por las organizaciones que se sumaron a asesorarnos y a hacer la adaptación de esos shows. Y obviamente un público que nunca habíamos tenido, era muy alucinante. O sea, me pasó de estar en el lobby esperando que entre la gente y eso, y que me pidan de ir afuera del teatro, a la vereda, porque estaba todo el mundo hablando con lengua de señas, como una experiencia muy extraña. Y la verdad que todo ese público que de repente venga a ver la función, que nunca, a veces iban al teatro, pero en términos de lo que me contaban, pero no entendían lo que pasaba. Claro. Entonces, y no solo la persona que tiene cierta discapacidad, sino los familiares. Me enteré, presencié de situaciones de madres llorando desconsoladas porque sus hijos era la primera vez que iban a ver, su hijo de 10 años capaz, que era la primera vez que iba a ver una obra de teatro. Es muy flashero eso. Nos pasó con muchos, solamente nombrar estos casos me da piel de gallina, pero nos pasó de madres o padres con discapacidad que iban con sus hijos, que los hijos obviamente fanáticos de Disney, y de repente los padres por primera vez entendían a la par lo que estaba pasando en el escenario. Era muy flashero. Esto más allá de la discapacidad en sí, fueron experiencias muy fuertes. O sea, ver a los intérpretes de lengua de señas en el escenario interpretando la obra, para mí le sumó mucho a la obra. Yo los hubiese tenido todas las funciones. Me pareció que le dieron otra capa a la obra, y fue muy, muy alucinante. O sea, para todos, para la gente que no tenía discapacidad y la gente que tenía discapacidad, fue muy espectacular. Y también entender nosotros del equipo que no es lo mismo tener lengua de señas que tener subtítulos, todas cosas que capaz para la discapacidad son muy obvias, pero no lo son para el resto, para los privilegiados y privilegiadas que no tenemos la discapacidad. Entonces es como empaparnos un poco del tema, entender cómo funciona, y en conjunto con la organización, la compañía, la productora con la que trabajamos haciendo el show, porque nosotros nos asociamos a una productora. En el caso de La Caja Mágica eran RGB desde Argentina, Fiverr a nivel global, y era trabajar todos en conjunto por algo que teníamos que hacer, que era adaptar una función a lengua de señas o audiodescripción. Cada una tiene sus complejidades, obviamente, pero era como todo un público que nunca había tenido de repente acercamiento a la discapacidad, de repente tener que trabajar ahí codo a codo con personas con discapacidad. Fue muy espectacular y muy enriquecedor el proceso, la verdad. Hay algo que nos pasa a los que estamos en creación de contenido, creatividad y demás, que muchas veces todo lo vinculado a accesibilidad nos parece que va a arruinar las piezas. Ponerle un subtítulo, ponerle a alguien con lengua de señas. Y creo que lo que estás diciendo me parece lo más rico, que le agregamos una capa nueva. No es que esté... El tema es cómo lo encarás, ese extra de accesibilidad. Ese miedo que tenías vos lo tenía yo también. O sea, Qué horrible. ¿Qué iba a poner una señora esa con un fondo blanco a la señora? Yo tenía el miedo de que las personas que no tienen discapacidad, porque lo interesante de las funciones accesibles es que están a la venta para público común también, público que no tenga ninguna discapacidad. Común es una palabra medio fea, pero para público regular, digo. Y yo decía, bueno, no, la persona que vino y que compró el ticket, y la verdad que todo el mundo flasheaba, porque realmente le dio como otra capa de sensibilidad muy increíble. Para el elenco fue muy... O sea, el elenco nunca había sido interpretado. Entonces era alucinante, porque el mismo elenco en el escenario miraba al intérprete, porque cada intérprete interpretaba a alguno de los personajes del escenario. Entonces era genial, porque los momentos que se quedaban parados se podían mirar, claro. Veían a los intérpretes que, bueno, fueron un furor, un suceso. La gente los filmaba, salieron todos lados, fue una locura. Y particularmente con audiodescripción, era una función regular. La gente que no tiene discapacidad no se entera que está adaptada, porque tienen unos dispositivos que la gente puede pedir en el lobby para que te pase la audiodescripción, pero como estos auriculares. O sea, si yo estoy sentado al lado tuyo en el teatro y vos no tenés puestos auriculares, no escuchás la audiodescripción. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué pasa eso en vivo, en los eventos en vivo, y no puede pasar con las pelis? O sea, vos que estás dentro,
no es tu métier porque no estás en esa Por área, pero suerte, no. Igual debo decir que toda la compañía está trabajando, yo hablo de Disney en particular porque la conozco, está trabajando mucho en cuestiones de accesibilidad de todos los productos de la compañía. Hay cuestiones que son más complejas técnicamente. Lo que tiene hermoso el teatro es que está hecho por seres humanos, es mucho más artesanal el trabajo, entonces habilita un poco más, requiere menos tecnología, no requiere tecnología, de hecho requiere un equipo que adapta una obra técnicamente, hace las modificaciones necesarias para que ese show sea disfrutado por cualquier persona. Entonces, por suerte, nuestra industria no requiere tanto de nivel, capaz inversiones en tecnologías o en aplicaciones, sino que es un poco más fácil de resolver. Creo que es un poco eso, pero igual siento que todas las industrias están un poco virando para ese lado, porque como decíamos antes, no solamente accesibilizar e invitar a un público, sino también en términos de negocio siempre es mejor tener más público, obvio. Y es una bajada que viene desde global esto, no es, por más que haya iniciativas locales, digo, ya es una bajada de la empresa, digamos, está orientada hacia eso. Sí, la accesibilidad. De hecho, yo para la primera función distendida que hicimos, yo viajé a Nueva York porque el equipo tenía en ese momento Aladdin en versión, o sea, en la función distendida, y fui a ver todo el proceso con la organización que lo desarrollaba, y fui a ver la función, obviamente. Era la primera vez que yo veía una función distendida y estuvo muy lindo ver ese proceso porque lo viví con los padres y las madres de esas organizaciones también. Entonces me fueron contando un poco. Es una organización que viene haciendo, no solo con Disney, con todas las productoras de Broadway, accesibiliza todos los shows que hay en Broadway. Entonces viene hace como 15 años haciendo el proceso, la tenía muy clara, y fue muy increíble. También increíble porque era todo más simple de lo que yo creía, mucho más simple. O sea, las modificaciones técnicas en un show para una función extendida, que para quien no sabe, para una función adaptada para personas con neurodiversidad o alguna hipersensibilidad sonora o visual, me dijo, o sea, hablé con la directora de la organización y me dijo pocas palabras y tan sabias, claro, tan claras, que dije, claro, es esto, porque ella me decía, obviamente las modificaciones sí, se baja el sonido, se suavizan los cambios de luces, pero acá lo importante es que la gente no tiene que pedir perdón por nada. Yo cuando me dijo eso dije, claro, o sea, gente que en todos los entornos de su vida en general está todo el tiempo pidiendo perdón por su familiar. Entonces digo, cuando ya me dijo eso dije, listo, o sea, esta es la clave. Es un espacio, yo lo resumo de esa manera, un espacio, un recinto donde se junta mucha gente con empatía, porque es eso, nosotros nos transformamos en seres un poco empáticos, digo, en la vida social en general. Entonces de repente cuando alguien va a ver una función extendida, tengas o no un familiar con discapacidad, es un nivel de empatía que nos pone la piel de gallina, o sea, nos encontramos en un mundo bastante hostil para eso, y de repente ver a toda la gente aplaudiendo con el idioma de sordomudo, los aplausos sordomudos, y decir, wow, qué flashero es toda esta gente que le encantaría aplaudir y que no aplaude de la manera regular porque sabe que hay alguien al lado que le puede molestar. Bueno. Eso ya es, o sea, ya vale la pena, digo, lo que hacemos. Creo que es eso, es un espacio donde nadie tiene que pedir perdón y un espacio de un público empático por el que está al lado. Creo que eso es impagable. Impagable. Yo saqué el celu no porque me llegan mensajes, aunque me deben haber llegado mensajes, sino para mostrarte un video que la gente que esté viendo el podcast lo va a ver. ¿Dónde lo va a ver, Ramón? ¿Acá? ¿Lo va a ver? ¿Dónde queda bien? Por acá. Las chicas que estuvieron hablando antes hablaron de varios temas vinculados a esto. Uno de esos son el tema que tiene que ver con el washing. Si quieren explicamos brevemente qué son los washing, que es esto del síndrome de Power Ranger o de meter un chino a una persona con discapacidad, un no sé qué, para cumplir. Te voy a mostrar el video y me gusta que reacciones a vivo a esto, porque Perfecto. tiene que haber un poco de debate, porque si no era muy lindo todo, muy emocionante y me gusta que haya quilombo. Está perfecto. Pelea. Toma, te dejo el video. Es lo que garpa. Ningún washing es bueno, pero que haya un intento está bien. Antes preguntaste cómo nos sentíamos frente a eso. Es muy compleja la temática de discapacidad, porque tampoco está bueno sacar la foto o visibilizar al pibe o a la piba con discapacidad y decir, hicimos una buena acción. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y un montón de empresas hacen uso de esa fecha, de esa efeméride, para sacarse una foto, para decir, somos re diversos e inclusivos, y queda ahí.
como decís, ¿no? Lo interesante de pasar, y que no sea solamente un washing, es poder llevar en acción, sostener ese proyecto, que ese cambio sea real. Eso lo vemos, pero también creemos que está bueno cuando las empresas se acercan y nos dicen queremos empezar con algo. Ya que nos digan queremos empezar con algo es porque pusieron la discapacidad en agenda. Coincido en muchas cosas y justifico otras. El washing se da igual en todos los aspectos, no solamente la discapacidad, se da en la ecología, en un montón de cosas. Siento que con la discapacidad el washing siempre sirve. Digo, si uno hace cualquier cosa dentro de una empresa, un pequeño cambio, aunque sea muy pequeño, que habilita que alguien que no disfrutaba de algo empiece a disfrutarlo, yo creo que ya vale la pena. Yo con el equipo en general digo unas palabras que es seamos más amables con nosotros mismos, que es un poco eso, como nos exigimos cierta cosa, sobre todo con la discapacidad de no, y tiene que ser perfecto porque no mirá si viene alguien, si opinan en contra, si lo que... No. Y digo, también seamos un poco más tranquilos, o sea, esto nunca sucedió ni para nosotros ni para las familias con discapacidad. Digo, este encuentro se sucede por primera vez, digo, seamos más amables en términos de exigencias. De tolerancia con el que está intentando hacer algo y que nunca antes lo había hecho. Exacto. Quizás. Otros invitados que hablaron de sustentabilidad, de impacto y demás, siempre plantean lo mismo, de que siempre es mejor algo que nada. Y un primer paso es necesario. Yo digo algo que nada, pero si pensás en la familia que tiene una persona con discapacidad y fue por primera vez al teatro, ese algo es muchísimo. Realmente o sea, les cambia la vida. Esta misma persona que fue con la que me entrené en Broadway me dijo, pensá que nosotros no tenemos una recibida de colegio, un cumpleaños, un Sweet 16, nada, un bar mitzvah, una comunión, no tenemos nada. Nosotros no tenemos registro de eso porque no nos podemos exponer a esas cosas. Y de repente, por primera vez en la vida, vas a un lugar donde podés crear memorias, que suena un poco Disney, pero es real, es como, vos seguramente te acuerdes de cuando te recibiste, seguramente como, no sé, el cumpleaños de tu viejo, tu hija, el nacimiento de tu hija, seguramente te acuerdas de un montón de cosas, de momentos que mucha gente que tiene familiares con discapacidad no los vive, no los atraviesa. Entonces de repente decir, esa obra de teatro que hiciste, que modificaste un poco, que seguramente hubo errores, porque es un proceso de aprendizaje, es algo que nunca se hizo, somos punta de lanza en todo eso, digo, no Disney en general, las productoras que decidimos hacer este tipo de adaptaciones, digo, para nosotros es algo que puede ser un proyecto, algo que hacemos por primera vez o que sea, pero para la familia que vino y que nunca había ido al teatro, le cambia la vida real. O sea, esto es, o sea, se acuerdan después para siempre, nos dicen, años después nos dicen, fuimos, ¿te acordás cuando fuimos? Claro. Cuando fuimos al teatro. O sea, nos pasa con el público común, imagínate con un público con discapacidad. Es como pegar la vuelta otra vez y volver a poner el foco en las personas que es el origen, bueno, en este caso de Disney, pero digo, de muchas de las organizaciones. Empezamos a pensar todas las empresas, productos, servicios y demás, para ofrecérselos y solucionarle problemas a las personas o hacerle mejor la vida a las personas. Y cuando nos olvidamos de eso, quizás nos desviamos. Y esto es volver a enfocarse, encauzarse y estar ahí pensando en cómo hacerle la vida mejor a las personas desde el lugar que tenga cada uno. En este caso Disney, entreteniendo y brindando felicidad. Sí, total. ¿Podrías trabajar en Disney con eso que dije? Vamos, no. Capaz que sí. Ok, funcionó listo. Muy bien. Dale. Recortalo y lo mando a LinkedIn. Sí, creo que o sea, nosotros no somos una fábrica de viromes, ¿entendés? Cuando nosotros hacemos películas, hacemos series, esa magia es para muchos, sobre todo, y lo digo también para mí, nos formó, o sea, es formadora. Hacemos películas, hacemos contenidos que nos da mucha felicidad. ¿Cómo no generar este encuentro en un teatro o en un espacio como el Teatro Colón? Digo, hay gente que fue por primera vez al Teatro Colón con una función distendida, ¿no? Como el Teatro Colón, digo, para nosotros es muy común, vienen los turistas, o sea, es un espacio increíble. Y había gente que tenía algún familiar con discapacidad y no conocía el Teatro Colón, o sea, era la primera vez que se encontraba con ese espacio. Digo, más allá del show en sí que nosotros hacíamos, era la primera vez que la gente podía ver ese lugar, ese espacio increíble, único en el mundo. ¿Hasta dónde llega la decisión de una compañía que decida accesibilizar un evento en vivo, ¿no? Me parece muy fuerte, muy trascendental.
Andy, gracias por venir, por estar acá y gracias por ser parte de este cambio que están haciendo. Nada, un placer, gracias por invitarme.